que es 10 de marzo, aquí en la Facultad de Psicología, con la doctora Ana Celia Chapa, y que ella ha trabajado muchos temas desde la perspectiva de género, digámoslo en general. Eres también psicóloga y pues yo quiero que de tu propia voz comiences a contarnos aquella trayectoria que tú has desarrollado que se conecta con temas de políticas públicas, de perspectiva de género o de violencia de género, como tú lo quieras también enmarcar. Ok, muchas gracias. Pues sí, yo tiene 10 años que entré como docente a la Facultad de Psicología, entre 2015, y antes había estado trabajando también igual en el sector educativo, en investigación. Y ya después entré aquí como docente, entonces casi que mi trabajo se ha centrado en investigación y docencia, pero desde ahí se abrió una beta para mí importante que fue, bueno, el tema de egresando de la facultad. Bueno, a mí ya me interesaban los temas como de las mujeres, por ejemplo, los feminicidios en Ciudad Juárez, que fue mi tesis de licenciatura, y después en colaboración con una compañera, y ya después en el doctorado el tema de VIH y mujeres. Pero en todos los que veía pues estaba siempre emergiendo el tema de las violencias. Entonces cuando yo entro a la Facultad de Psicología me piden que desarrolle un programa de acompañamiento, de atención psicológica para pues personas que habían vivido violencia sexual, porque estaba el Prosexum, pero creo que era tanta la demanda, ¿no? Y había desaparecido un programa que se llama Paisas, y que antes atendía como a personas que habían sido violadas, y seguían atendiendo, pero estaba como muy complicado porque tenían mucho trabajo. Entonces me piden que abra un programa, lo abro en 2015 en agosto, que es un programa de atención, PAPS, que es el programa de atención a víctimas de violencia sexual, pero desde una perspectiva crítica de género. Y ahí, en el 2016, sale el protocolo, ¿no? Justamente pensando en política institucional de género, ¿no? Para el tema de las violencias, sale en 2016 el protocolo que la UNAM tiene para como un mecanismo, ¿no? de atención a la violencia de género, que es este protocolo de atención a la violencia de género en la UNAM, y derivado en ese programa empezaron como tanto al Prosexum como a mi programa y a otro programa que tenía Aide Rodríguez, para atender tanto a quien no había puesto una queja formal ante entonces la UNAM, pero también a quien había ejercido, quien estaba acusado, que se iban con Aide, ¿no? Con Aide Rodríguez, otra compañera de la facultad. Y entonces el programa se centró en eso, o sea, tenía dos funciones. Por una parte, formar a psicólogas y psicólogos con una perspectiva crítica de género en la atención a la violencia sexual, ¿no? en el acompañamiento psicológico, pero también conociendo, pues, de alguna manera, dentro de los conocimientos que tenían que tener, ahí va el de las normativas, por ejemplo, tanto internacionales, nacionales y sobre todo locales, para ver en qué consistía el protocolo, en qué punto iban y cómo eso, pues además es parte del conocimiento que se debe tener. Entonces este programa, y por la otra parte, además de la formación, pues tenía el principal objetivo, que era dar atención psicológica a quienes habían vivido violencia sexual, ¿no? Que habían puesto una queja. Entonces eso fue, un programa que tiene una incidencia en el sentido de lo que implica el acompañamiento psicológico, pero también el conocimiento de la normativa universitaria, ¿no? Y los mecanismos que se empezaron como a trabajar a partir, pues, de las demandas de las mujeres, ¿no? Estudiantes y de diferentes sectores, para generar una política institucional de género, ¿no? Y entonces está ahí. La otra también fue en materia de transversalización de esta perspectiva, que eso está mandatado en general para los diferentes sectores, pero para las instituciones educativas, ¿no? ANUYES lo señala. Y entonces, de qué manera, por ejemplo, las universidades la han ido incorporando. En el caso de la facultad, que se necesita trabajar para transversalizar la perspectiva de género, que si bien también tuve la oportunidad de acompañar, ser como una de las coautoras de las dos materias de género que están en la facultad, que es la de género, violencias, derechos humanos, feminismos y derechos humanos, y la de aportes de la epistemología feminista a la psicología, que forman parte justamente de un diseño curricular de dos materias con ese contenido, que vincula la disciplina, ¿no? Sobre todo en aportes, la de sexto, con el tema de el género con la psicología, con las diferentes áreas de la psicología, y en el primer semestre la identificación de las violencias
y que conozca también el alumnado cuáles son los mecanismos que la universidad ha desarrollado para eso, desde las, digamos, remediales que tendrían que ver con la atención, ¿no? Las quejas donde se interponen, las comisiones que acompañan, pero también en materia de prevención, ¿no? Que sería qué mecanismos están generando para eso, desde todo lo que se hace, por ejemplo, en las comisiones internas para la igualdad de género, ¿no? Para temas de prevención, y las otras de seguimiento a las denuncias, que también a mí me ha tocado participar, que es comisiones autónomas, que es decir, que fungen como observatorios, ¿no? Y que emiten recomendaciones a la institución, en este caso a la facultad, a partir del seguimiento a las quejas que se están poniendo. Entonces se emiten recomendaciones para diagnósticos, para las sanciones que se están aplicando, para otros como mecanismos también, ¿no? Que puedan fortalecer, prevenir estas violencias. Entonces esa es también una forma de incidencia a partir de la generación de comisiones específicas, ¿no? Que acompañan. En el tema de las violencias, pues sí, es muy importante que sean autónomas para que no sea juez y parte. ¿Qué otras formas de incidencia? Pues en la investigación, ¿no? O sea, a veces pareciera que la investigación no tiene que ver con la política pública, pero tiene que ver mucho, ¿no? Para decir cuáles serían como las políticas que se deben, por ejemplo, la política institucional de género, el impacto que está teniendo y desde dónde entonces sale esa política, desde diagnósticos, ¿no? El conocimiento de los diferentes sectores que conforman la universidad, y desde ahí, junto con, por ejemplo, pensar y ahí es donde se vincula, con cuáles son las normas, o sea, las buenas prácticas que se han hecho en otras universidades, pero también con las normativas que se tienen. Por ejemplo, evaluar cómo está el tema de los protocolos. O sea, si hay protocolos para casos de acompañamiento de violencia de género, pero a lo mejor no hay para casos de feminicidio o para situaciones de crisis sanitarias, ¿no? Como la que se presentó durante la pandemia. Ver eso, pero también cuáles son en la legislación universitaria, de qué manera se está interpretando, de qué manera se está asumiendo la violencia de género como una falta grave, por ejemplo, qué está en los estatutos del personal académico también, ¿no? Respecto a ello, y eso creo que es importante. Entonces ahí también podría incidir para generar, ¿no? Que justamente esta política, yo hablo de la política institucional de género, ¿no? Que es la que más he tenido la oportunidad de conocer, y que te digo que la investigación entonces estaría orientada a ello, a que devenga a partir de los hallazgos de investigación puedan formularse recomendaciones, ¿no? Que tomen quienes hacen política, en este caso institucional de género. Por ejemplo, que las denuncias autónomas se constituyan como pruebas de contexto, no que a partir de ahí se generen sanciones, porque hay toda, ¿no? También hay que conocer cuáles son los principios, ¿no? de las personas implicadas, el principio de buena fe, presunción de inocencia, ¿no? Pero también el dicho de la víctima. Hay que saber cómo se salvaguardan los derechos, pero también de alguna manera que estos estrategias que se han generado desde las colectivas, desde organizaciones de la sociedad civil, etcétera, puedan ayudar para pensar como en diagnósticos y que orienten una política pública. Pues creo que esa sería como cómo puede estar. Ay, ¿cómo has incidido tú? Y lo que dices, retomo como desde lo último que decías, ¿no? De la investigación, o sea, mucho de esta nueva perspectiva está siendo sujeta a investigación para poder mirar cuáles avances son progresos, permiten avanzar, cuáles hay que corregir, ¿no? Y desde aquí, desde la propia universidad, se genera mucha de esa información. Ahí creo que tú también, lo que mencionabas del CIEC, es el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades. Ajá. Exacto. Si quieres contarnos un poco ahí con sí. Las investigadoras, profesoras, tu rol como docente y lo que desarrollan, porque creo que es una gran fuente de información institucional tanto para universidades como para entidades públicas en general, ¿no? Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de participar ahí porque estaba en un seminario que cumplió 20 años hace como, ¿no? Estaba desde el 2005, ¿no? Más o menos, que lo llevaban dos académicas que ahora están en la SIGO, que es Norma Blasquez y Patricia Castañeda,
y que digamos que fue un semillero a esos seminarios, ¿no? Y diplomados. Y entonces desde ahí cómo combinas tu disciplina y cómo la piensas como pues en el conjunto de otras disciplinas, interdisciplina y multidisciplina, para pensar en temas específicos que afectan la vida de las mujeres, de las disidencias sexogenéricas, etcétera. Entonces ahí, y yo cuando ya empecé a trabajar, bueno, que seguía ahí vinculada con algunas de esas, con ese seminario y las investigaciones que se presentaban desde diferentes disciplinas, pero todas investigaciones que partían de una epistemología y metodología feminista y con múltiples temas, ¿no? Y entonces después regresé en el 2014 a trabajar un año que me invitó Norma a participar en el trabajo de una red que ella junto con otras colegas habían impulsado, que es una red mexicana de ciencia, tecnología y género, y que justamente a lo que se orienta es la participación de las mujeres desde la ley general de ciencia, por ejemplo, a que no tenga sesgos de género, hasta, por ejemplo, los formularios para dar financiamientos, ¿no? Estatales a los proyectos de investigación, es decir, que sea un proyecto que no tenga sesgos de género, que tenga participación o representación de los diferentes sectores, es decir, mujeres, pero también mujeres indígenas, afro, etcétera, que participan en la investigación y que lo que hay es una pluralidad de voces en la generación de conocimiento que ayuda entonces a conocer las diferentes perspectivas y situaciones de vida, que pues es muy importante, sé que, ¿no? para pensar en una política pública que al mismo tiempo pues atienda estas diferentes necesidades. Y entonces cómo se piensa, por ejemplo, la Ley General de Ciencia, ¿no? Que está escrita desde lo masculino, o sea, y entonces cuál es la incidencia que se puede tener para decir, ¿no? Saben que esta ley tiene estos sesgos, ¿no? El contexto de producción de conocimiento es importante, no nada más el producto, o sea, como cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para su desarrollo, como sujetos epistémicos en sus carreras, ¿no? Y los obstáculos que tienen que enfrentar, como las sobrecargas de trabajo, a diferencia, por ejemplo, de los varones, ¿no? Y cómo eso tendría que incidir en una ley, como es la Ley General de Ciencia, y que uno de los, digamos, resultados es ¿no? Y que se insistió durante mucho tiempo, que sea considerado el tiempo para aquellas que deciden maternar, y que entonces, por ejemplo, en las convocatorias de concursos para una plaza de investigación o de docencia, que la edad de las mujeres pues sea más tardía en comparación de los hombres por el trabajo de cuidados, ¿no? Y que todavía hay que seguir trabajando en eso, por el trabajo que implica la crianza y el embarazo. Sin embargo, todavía hay que, ¿no? Pues que seguir peleando, por ejemplo, por la armonización de la vida profesional y pues, el desempeño en otras áreas, que no se considera eso, por ejemplo, de las sobrecargas de trabajo de las mujeres, o en el tema de los cuidados, que también es una política, ¿no? Ya está trabajándose mucho. Por ejemplo, la participación que tienen las mujeres en la vida institucional, de todo lo que implica el trabajo de cuidados, ¿no? Por ejemplo, participación en comités de género, ¿no? Participación de tutorías, etcétera, y que hay más mujeres involucradas, no quiere decir que los hombres no, y eso qué impacto tiene o qué peso se le da, ¿no? O sea, todo eso y cómo participan más los hombres, o cómo participarían más o se fomentaría más su participación en eso, ¿no? En el tema de los cuidados. Entonces, eso pues mucho, ¿no? Tienen mucho esa mirada ahí en ese diplomado. Hay diferentes programas en el Centro de Investigación Interdisciplinaria. Uno es de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y que se mete el género, porque ahí está Norma, y el otro es el programa feminista, y es de donde pues se trabaja, se impulsa el trabajo de cuidados, y que los protocolos, por ejemplo, cuando fue el asesinato, el feminicidio de Leslie Berlin, la universidad no contaba con protocolos en temas de feminicidio, y entonces pues desde un grupo de investigadores de ahí, de filosofía, etcétera, un protocolo que tuvieron una universidad para ello. Entonces es interesante porque son en la misma institución, ¿no? Las investigaciones que se hacen y cómo abonan a pensar, digo, esta política institucional de géneros, atravesado por el tema de las violencias, del cuidado, ¿no? De las vocaciones científicas, de la segregación horizontal y vertical en las carreras y la participación de las mujeres, ¿no? En la producción de conocimiento. Entonces esas serían como algunas
Súper, sí, o sea, como que ese eje de sujetos epistémicos ha sido el núcleo que ha permitido cuestionar con perspectiva de género las diferencias que hay, ¿no? Donde están más unos géneros que otros, las cargas, porque las mujeres principalmente hacen labores no remuneradas, no reconocidas, inclusive aquí dentro de la academia, ¿no? Que era la academia uno de los lugares quizás menos permeados por esta visión que lleva muchos años, pero que había sido un lugar fuerte de que permeara. Entonces, ahora me gustaría, ya nos han mencionado algunas, como es de la academia, de la UNAM en especial, se han permeado otras organizaciones como ahora la CICITI, pero también que nos dieras tú un panorama, una persona que quiere comenzar a explorar este trabajo de políticas públicas de género con perspectiva de género, la transversalización, todo eso, desde la psicología, ¿cuáles serían tus sugerencias de organizaciones que podría tener en cuenta, tener en el radar para poderse ubicar? ¿Cuál es el mapa donde podemos tener quizás más cercanías o contactos? Pues mira, desde organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado conocer a colegas psicólogas y psicólogos que han trabajado proyectos para la ONU en el tema, por ejemplo, de adicciones, ¿no? Y han hecho trabajos bien interesantes porque no nada más es el tema de la salud mental, sino también entregan trabajo psicosocial, por ejemplo, trabajo comunitario para la prevención de adicciones o de otras problemáticas que estén generadas. Entonces, desde organismos internacionales, por ejemplo, la OPS también, la Organización Mundial de la Salud, las redes académicas y de investigación creo que son muy importantes, pero también las organizaciones civiles, las colectivas que existen, o los colectivos, ¿no? Desde las mujeres, por ejemplo, buscadoras, ¿no? Hasta otros colectivos como, por ejemplo, colectivos como el de Orgullo Loco, que está en México, y en otras que justamente apuntan a hacer a incidir en la política pública desde la experiencia en primera persona, que se les conoce expertos por experiencia. Y entonces decir, no sé, me acuerdo que nos decía una compañera en el seminario, ¿no? Que ella participó de esta organización de Orgullo Loco, de qué manera entonces ellas incidían para que se derogara una política o se echara a andar en donde consideraran justamente los temas prioritarios en la atención, por ejemplo, psiquiátrica, ¿no? De esa naturaleza, y entonces pues ellos se conforman como expertos por experiencia. Entonces son esos colectivos que existen, o organizaciones de la sociedad civil que están, y donde perfectamente hay mucha cabida y donde nos podemos, ¿no? como incorporar a partir de un tema que sea, ¿no? O queramos convertir en ese tema, quiero trabajar, pues están estas, hasta pues el sector gubernamental, ¿no? Digamos que tiene, también hay como exalumnas que han entrado a las fiscalías especializadas, por ejemplo la Fiscalía Especializada de Feminicidio, ¿no? Que estaba al frente de Sayuri, una abogada con esta perspectiva feminista, y cómo entra a pensar, por ejemplo, un delito como el feminicidio, o como que era la violencia contra las mujeres, y cómo un principio rector en los temas de muertes violentas de mujeres tendría que ser, empezó a investigar con perspectiva de género, pero como feminicidio y no como, ¿no? homicidio. Entonces ahí también puede haber mucho trabajo de las y los psicólogos haciendo, te digo, estas incluso investigaciones, estos peritajes, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo también para la psicología. Me decía una amiga, es que necesitamos más peritas, pero con perspectiva de género, porque no tenemos, por ejemplo, en casos de la comisión de este tipo de delitos, ¿no? Bueno, ya Cris les hablaría también de guarda de custodia. En InMujeres, en los centros de justicia para las mujeres, que son los que yo a lo mejor he podido conocer más en esta trayectoria, ¿no? Que es donde uno puede llegarse a acercar, y de donde pues puede hacer mucho trabajo y abonar mucho desde la psicología. En InMujeres es una institución muy grande. Bueno, ahora ya Secretaría de las Mujeres. Bueno, la Secretaría de las Mujeres. Tus conocidas o las personas que conoces ahí, ¿qué labor desempeñan? ¿De qué manera inciden? Sí, bien interesante, porque la Secretaría de las Mujeres tenía como varias, ¿no? Estaba como organizada en varios departamentos. Por ejemplo, tendría conocidas que estaban como en el programa
de salud sexual y reproductiva, bueno, justicia sexual y reproductiva me parece que es mejor el término porque están ahí, quienes diseñan, por ejemplo, todo el trabajo de infraestructura de la ciudad, que ahí trabajan urbanistas con perspectiva de género, que es el sendero seguro, pero también espacios para las mujeres, ¿no? De desarrollo y esparcimiento, cómo se piensa la ciudad y la construcción, qué más, te digo, yo que las que conocía más eran las de justicia sexual y reproductiva, todo el tema de la crianza y la maternidad, también hay unos, ¿no? Que trabajan en embarazo adolescente, pero también otras temáticas asociadas con la maternidad, otra de cuidados. Entonces, ahí en todas hay psicólogas, ¿no? Bueno, hay diferentes, ¿no? disciplinas. Pero me parece interesante porque de repente uno dice en la psicología, ahora de qué voy a trabajar, y piensa que nada más tiene opción de reclutamiento y selección, ¿no? Del personal, o atendiendo o dando acompañamiento psicológico, lo cual es muy loable, pero hay muchísimo trabajo. Entonces está desde investigación, trabajo por ejemplo con diferentes sectores para lo que se conoce como los diagnósticos y el trabajo comunitario, los peritajes psicosociales, pues, y también atención en crisis, desarrollo de estrategias, ¿no? para mejorar la vida de las comunidades, la vida de las mujeres, que trabajan también muy de cerca pues con abogadas, ¿no? para ver el impacto que tienen, ¿no? Estas desigualdades en la vida de las mujeres. ¿Qué más podría yo conocer del trabajo de psicólogos en otros espacios? Pues perfiles, ¿no? Hacer perfiles que se necesitan para estar en las diferentes áreas ¿no? de la Secretaría de Mujeres o de las fiscalías especializadas. Trabajo, por ejemplo, también de pues desarrollos tecnológicos, ¿no? Analistas de datos, yo tengo sí, estudiantes que están en fiscalías especializadas. Sí, también datos. Analizando datos, que está bien interesante todo este tema de feminismo de datos, ¿no? También, de minería de datos, sí, claro que sí, también, que también hacen trabajo de divulgación, ¿no? Eso creo que también es importante. Entonces, pues yo vería ahí toda una posibilidad, ¿no? De trabajo, porque los psicólogos sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego como que no nos creemos todo lo que podríamos hacer y en todos los espacios en donde podríamos trabajar e intervenir, ¿no? Sí, a veces nos falta un poco más de práctica, ¿no? Durante la formación, sí, claro, creo que sí, lo que han mencionado de varias organizaciones civiles, pueden tener muchas puertas abiertas para personas que quieran ir a hacer prácticas, voluntariados, hacer alguna estancia, conocer lo que hacen, ¿no? Creo que es una puerta ahí abierta. Servicio social, prácticas profesionales, voluntariados. Sí, de hecho yo creo que es importante porque uno va conociendo, ¿no? Todos los... Creo que solo de las que mencionaste, ser perito, sí creo que tiene una formación complementaria adicional, ¿verdad? Exacto. No, pero que incluso creo que bueno, ahí pueden ir trabajando en servicio social y ya pueden especializarse, pero sí creo que es importante como conocer, ¿no? Todos estos. Sí, y justo ya nos mencionaste varios temas. Yo como duda quisiera preguntarte si han vinculado estos temas de perspectiva de género con lo que están haciendo todo el sistema de cuidados y estas políticas de cuidados. ¿Tú qué conexiones ahí ves? Pues eso es fundamental. De hecho, ya es algo que pues se ha venido insistiendo desde los 70, bueno, que yo tengo, ¿no? Desde los 70s, y que se hizo como muy visible durante la pandemia, ¿no? Es decir, del tema del sostenimiento de la vida. Pero ha sido algo que ¿qué están haciendo? Que es el derecho a hacer cuidados, ¿no? O sea, es como un derecho y una obligación. Y entonces ahí en el trabajo de cuidados digo que la Secretaría de Mujeres ha estado trabajando, pero se trabaja desde diferentes ámbitos. El tema de los cuidados con una perspectiva de género incluiría esto, ¿no? O sea, los espacios, uno de las incidencias, por ejemplo, los espacios en los centros de día, ¿no? Y las utopías tienen un espacio o están pensados desde esta lógica de los cuidados, por ejemplo, porque se ha visto cómo en las mujeres recae este trabajo, por ejemplo, de personas de la tercera edad, ¿no? Que requieren cuidados, sobre todo cuando hay poca movilidad o alguna afectación, ¿no? de salud, en personas consumidoras de algunas sustancias, ¿no? Drogas o alcohol, también el cuidado recae en las mujeres y pues de las infancias. Entonces en estos espacios, o se generan estos espacios pensándose ahí
para que ese cuidado sea colectivo, ¿no? O sea, la idea es apostar por un cuidado colectivo pensando en la interdependencia, pero también se apuesta a esto en estos centros de día, ¿no? Que es donde, por ejemplo, las mujeres pueden llevar, las personas pueden acudir ahí para este tema de los cuidados ¿no? Pues con personas, digamos, especializadas ahí en ese trabajo, donde les ponen actividades lúdicas y además que es importante tejer una red, ¿no? de apoyo, y para que las mujeres puedan también además hacer otras actividades, porque si uno ve la encuesta, por ejemplo la de la ENOE, que las mujeres son las que menos espacio de esparcimiento y ocio tienen, y son las que más carga de trabajo tienen, de cuidados, además del trabajo asalariado. Y entonces justamente la promoción a que tuvieran esos espacios de ocio y de convivencia donde se pudieran fortalecer las redes de apoyo, que eso es básico para muchos temas, entre ellos los de las violencias, pero también para el tema de los cuidados. Y las apuestas son también, por ejemplo, más colectivas, como ahora estas, como que ya también es un programa, yo no sabía, pero que ya es un programa de cómo por ejemplo, población que cada vez es más alta la cifra, que no está teniendo descendencia, o incluso aunque tengas descendencia, pero personas de la tercera edad que se están como juntando para vivir en comunidad, ¿no? Y que ese es el pensar como en lógicas, ¿no? Que salgan de este lugar como individualista, que el cuidado entonces no lo tiene que proporcionar un integrante de la familia, sino es algo que incluso el Estado debe promover, y estas organizaciones de la sociedad civil que lo han impulsado y lo promueven. Entonces esos creo que son algunos de los ejemplos del trabajo de cuidados, hasta pues la insistencia en que en los trabajos se cuente con posibilidad de que las estudien en las universidades, ¿no? Que se ha insistido mucho en que no nada más las trabajadoras y las académicas, sino también las estudiantes que están maternando puedan continuar con sus estudios, ¿no? Con su carrera, con su trayectoria académica, y que se ofrezca un trabajo de cuidados también más colectivo, guarderías, ludotecas, etcétera, para que puedan hacerlo. De hecho hay experiencias muy bonitas o prácticas, como que en los congresos, ya hay congresos en donde deciden poner como un tipo de mini estancia infantil o ludoteca, y entonces para que las mujeres puedan asistir a los congresos, ¿no? Porque desgraciadamente sigue recayendo en ellos, ¿no? El trabajo de cuidados, pero que puedan estar haciéndolo, ¿no? Entonces hay como iniciativas bien interesantes, y que bueno, yo supongo que también apuestan o vienen derivadas de la política, ¿no? Pública en el tema de los cuidados, y cómo se garantiza el Estado, ¿no? Y sus instituciones todo pues sí, toda esta obligación y derecho. Que han sido políticas como muy impulsadas de los grupos feministas, los colectivos y toda esta perspectiva que se ha ido generando. Y bueno, será otra entrevista también del tema de cuidado. Pero ahora yo creo que también una parte que desde la psicología a veces no consideramos tanto, no nos formamos tanto, es la parte normativa de leyes, políticas, y creo que ha habido un desbordamiento ahora de leyes, políticas, y están muy alineadas al sector en el que estés o la organización, pero tú, ¿qué sugerencia darías? Como qué marcos normativos deberíamos tener en cuenta para quienes quieran trabajar en estos temas? Sí, por ejemplo, creo que es el internacional, nacional y el local, ¿no? Que el internacional sería, pues, en el caso, por ejemplo, de derechos para las mujeres, pues todo el trabajo de la CEDAW, ¿no? Que es justamente estas comisiones que trabajan para la prevención de las violencias, atención a las violencias, y donde México ha sido ratificado, ¿no? Estas iniciativas. La plataforma de acción de Beijing, ¿no? Que de ahí surgen incluso la tipificación de las violencias y los diferentes ámbitos, pues viene de estas iniciativas, de estas normativas que son internacionales. O sea, las nacionales, pues creo que una básica, ¿no? Cuando se trabaja el tema de las violencias y derechos de las mujeres en general, es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que ya va a cumplir también ya 20 años en el 27, y que justamente piensa en las mujeres en los diferentes ámbitos, y
digamos, las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Las instituciones educativas, laborales, etcétera, y que además, pues como, ¿no? Como las normativas se van también actualizando, y por ejemplo, si no se consideraba la violencia digital, ¿no? Otras violencias estéticas, etcétera, pues se van actualizando, por eso creo que es una básica. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, todas las propuestas de actuación en casos de violencia de género en las diferentes instituciones, o sea, por ejemplo, el Instituto Electoral tiene, o sea, todos tendrían que tener, ¿no? Estos mecanismos que consideren la prevención, la atención y la erradicación de las violencias de género. Las normas oficiales sobre violencia y salud sexual y reproductiva, esas sí son muy importantes, y de hecho algo que yo me enfrento continuamente es que como psicólogas y psicólogos, sobre todo los que están insertos en estos escenarios, ¿no? Pues hospitalarios o de otro tipo, sí deben conocer estas normas oficiales sobre violencia y salud sexual y reproductiva, para poder saber, ¿no? Cuál es la actuación, por ejemplo, cuando una menor de edad ha sido violada, o cuando una menor de edad por diferentes violencias está embarazada, y entonces cuáles son la normativa que dice sobre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Por ejemplo, si tiene o no que llevar acompañante, de qué edad, si se considera, ¿no? Una persona justamente sujeta de derechos, etcétera. Hasta los casos de violencia, qué obligación tiene, por ejemplo, los médicos, trabajadores sociales, psicólogos, cuando detectan que las personas llegan por situaciones de violencia, no lo mencionan. Entonces las normas oficiales también son muy importantes. Conocerlas, los programas que hay, ¿no? Que se han generado, por ejemplo, desde los diferentes espacios. ¿Qué más sería? Pues creo que esas serían básicamente las que... Oye, quiero preguntarte a manera personal, todos estos temas suelen ser muy polémicos, ¿no? Sí. Y que a veces cuando trabajas con colegas, inclusive que son de otras áreas y no tienen la sensibilidad o el conocimiento, son temas difíciles de tratar. Y yo quisiera preguntarte ya, tú en tus habilidades profesionales, ¿cuáles son como esos tips, recomendaciones para trabajar estos temas que generan mucha polémica, ¿no? Que van desde lo personal hasta lo público y que están moviendo muchas de las ideas sociales que se han mantenido por mucho tiempo? Entonces, a manera personal quisiera preguntarte, ¿no? Sobre todo por varias de estas leyes que mencionas, el trabajo en diferentes sectores, ¿cuáles han sido tus experiencias en eso? Sí, creo que es muy complejo. De hecho, que hasta hacemos una broma, ¿no? Que ya sabemos que siempre que vamos a presentar una ponencia, conferencia, taller, lo que sea, ¿no? O en una mesa, ¿no? Que estemos hablando, conversando, un tema que va a aparecer cuando hablamos de violencia por motivos de género va a ser una visión tal vez, digo, ¿no? Tal vez desde un poco el desconocimiento de qué implican las violencias por estos motivos, que lo primero que señala es que las violencias las vivimos todas, ¿no? Y eso a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Pues violencias estructurales y todo, pero que los hombres también las viven. Me acuerdo que López Obrador decía que vivía violencia de género, pero entonces, y vienen a colación casos de ello, porque yo conozco a un amigo que es su esposa, ¿no? Y entonces traen el relato, ¿no? De las excepciones, pareciera, cuando creo que una herramienta que ha servido mucho después desde el tema de la estadística, ¿no? Sabe por qué es algo que se reproduce a nivel mundial, a nivel local, etcétera, pero también entendiendo las implicaciones epistemológicas de, por ejemplo, desarrollar estas epistemológicas y metodológicas, desarrollar herramientas que puedan medir, ¿no? Realmente cómo ocurren estas violencias y cuáles son las que viven y que no son por motivos de género. Los hombres viven violencias por su orientación sexual, su identidad de género, si pertenecen a una etnia, raza, pero no por el hecho de ser hombre. Por eso a veces cuesta mucho trabajo porque se sienten excluidos. Lo mismo en el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Pero aquí el tema es, ¿por qué eso es una ley y yo puedo tener una opinión personal, pero yo no puedo que mi opinión personal influya en lo que ha sido una ley? Porque esa se ha desarrollado, estas normativas, estas políticas, a partir de algo que se está repitiendo, ¿no? De algo que está afectando a las personas, de algo que se centra en la investigación, pero también, ¿no? Pues, si no ha habido tanto avance en la normativa que tiene que ver con esto. Yo no digo que las opiniones no sean importantes, sin embargo yo no puedo poner mi opinión personal, mis creencias, etcétera,
por arriba de algo que ya está establecido y que por eso, o sea, como ir a discutir por qué creen entonces que si esto no fuera un problema o que si fuera así, se habría hecho una ley sobre esto, ¿no? O se hubiera puesto estas normativas para la detección de estos casos en los hospitales, o por qué, ¿no? Que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pues tiene poco tiempo que se hizo y a qué se enfrentaban antes. Entonces esos relatos o experiencias, digo que no, yo incluso la categoría experiencia es muy importante para dar cuenta de grupos subalternos, no tiene que ver con eso, a veces cuesta mucho trabajo. Entonces ya lo que empiezas a decir es cómo puedo debatir esto y que también el debate sume, ¿no? En lugar de descalificaciones, etcétera, a partir de datos que existen, ¿no? De por qué se generaron estas leyes, conocer la historia de ello. Y hay unas en donde pues sí simplemente son como temas de provocación, entonces de hecho vas viendo cómo poderlo sortear, pero creo que algo, a mí antes me costaba mucho trabajo, me enojaba, etcétera, pero ya después como cuáles son los datos que pueden servir, ¿no? Para poder seguir discutiendo estos temas, o sea, eso creo que es importante, te digo, desde las estadísticas que hay y por qué, cómo están, ¿no? Los indicadores para hablar de una problemática y por qué entonces eso ha tenido que ponerse como una ley, como una normativa, como mecanismos, ¿no? Remediales o de atención. Entonces esa sería como alguna de las recomendaciones. Sí, yo me acuerdo de un evento que organizamos hace unos años aquí en la facultad y siempre termina alguien diciendo algo terrible, polémico, que da un sinsabor a veces, pero tú rescataste muy bien como el final, diciendo, bueno, no es un tema personal, es un tema de política pública, y por eso, más allá de nuestras opiniones personales, vamos a mirar cuáles son los datos, ¿no? Que nos está diciendo más allá de nuestras experiencias, porque reconocer que tenemos un espacio limitado de experiencias y no alcanzamos a conocer todo lo que le está sucediendo a otras personas vulnerables en otros espacios, regiones. Exacto, y eso creo que es muy importante porque uno de los aspectos que yo aprendí en la parte de la epistemología feminista es que el conocimiento es parcial, ¿no? Entonces, y yo tengo un posicionamiento situado y es algo que también como en las discusiones o esta idea que se genere una discusión es decir, yo estoy hablando desde un lugar que conozco, ¿no? Que puede ser una clase social, la pertenencia a una etnia o no, una edad, etcétera. Y desde ahí mis conocimientos son limitados. Ajá. Pero pues aquí la idea es que toda la investigación, todo esto recoge múltiples, ¿no? experiencias y formas de estar en el mundo que me están hablando de por qué la necesidad de hacer esto. Sí. Que de hecho mencionaste una encuesta y el INEGI ha hecho una gran labor de ir abriendo el espacio a estos temas, ¿no? Creo que mencionaste la encuesta del ENOE. Sí, la ENOE, el ENDIRE, ¿no? Que es una que se utiliza mucho y que de hecho se aplica cada 5 años. Ajá. Y le han ido aumentando cosas y eso es por recomendaciones, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, antes no se consideraba una que abrieron en la última, creo que fue la de 2021, el tema de el abuso sexual, por ejemplo, cuando se vivió por primera vez en las mujeres, porque a partir de todos los movimientos Me Too, Primavera Morada y todo, se vio como esa es una experiencia que las mujeres atravesamos, que es sistemática y que empieza en edades tempranas, ¿no? Y que muchas veces eso que se nombra como acoso, pues constituye delito, bueno, esos son delitos, ¿no? Y como empieza, entonces se abrió, o se van abriendo como esas secciones, y además me gusta porque explican metodológicamente, ¿no? Como por qué abre cada una de esas secciones, quién la responde, entonces sí va viendo como el impacto de las violencias. Pues una gran herramienta es tener datos, ¿no? Informarse cómo están las tendencias, cuando alguien diga es que yo tengo madre, hijas, hermanas, puedo también darle otras perspectivas más allá de las experiencias cercanas y también pensar en incidir en todos estos diseños de diagnósticos, encuestas, desde una posición muy informada. Has mencionado términos que quizás ya para ti son muy comunes, ¿no? La transversalización del género, la interseccionalidad, que es otro tema, y que son conceptos, de hecho, que se han ido incorporando para visibilizar estas problemáticas, ¿no? Exacto. De hecho, también hace poco con una profesora, que les doy clase a unos profesores, una profesora
ya ella bastante grande, decía es que pues yo antes no veía estos temas, ¿no? Y todavía tengo dudas, ¿no? Sí, esto genera polémica, no me parece que haya que distinguir los géneros, no sé qué. Pero luego una profesora que decía es que yo doy temas de impuestos y a mí me parece que eso no tiene que ver mucho eso es algo muy técnico, entonces pues yo no veo cómo conectarlo con mi clase, ¿no? Entonces les dije, bueno, podríamos mirar lo de los impuestos rosa, ¿no? Exactamente. Y una se quedó, sí, no lo había pensado, y la otra, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no, hay muchos conceptos que se han ido proponiendo para ver nuestra sociedad con otros ojos y transformarla en mejores condiciones. Exacto, y eso es muy importante, ¿no? Porque pues eso que de repente no veo pareciera que no existiera, pero no es que no exista, sino que no lo estoy viendo, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Sí, si no le pones el ojo es algo muy personal que te lleva a cuestionarte y también pues socialmente se repiten estas experiencias y queremos que se cambie. Entonces, bueno, ya hemos mencionado algunas fuentes de información, no sé si quieres mencionar algunas otras fuentes de información que tú consideres que se pueda seguir el paso. Ajá, pues puede ser, te digo, esa, bueno, además de la ENDIR, el ENSANUD, la ENADIS, la ENOE, hay los informes, eso también es muy importante, los informes que hacen, los informes institucionales, por ejemplo, el plan de desarrollo de la universidad, ¿no? Y de las facultades, pero también los informes institucionales. Yo me acuerdo que se generaba un informe que hacía la oficina de la Abogacía General respecto a del seguimiento de cuando se hace el protocolo, ¿no? Del 2016 al 2020, después ya no sé qué ha pasado, no lo han publicado. Creo que se está nada más ciñendo a que cada facultad publique su registro, ¿no? Pero esos registros, los informes institucionales, el de las universidades, pero también el CONAVIM, ¿no? Tiene un informe, el ONU Mujeres tiene un informe. Entonces, esos informes institucionales son muy importantes, arrojan mucha información que puede ser muy útil para generar política pública, ¿no? Para pensar en programas también. El Observatorio de Género y Violencia son los observatorios que muchos son impulsados estos son impulsados por la sociedad civil, ¿no? Y entonces justo para no tener, digamos, conflicto, ¿no? de intereses. ¿Qué más? Los reportes también, los que saca la Secretaría de Salud, ¿no? Esos son bien importantes. También genera un informe que además me gusta porque es pues como mucho ya bases de datos interactivo, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y entonces ese también tú puedes ver carpetas de averiguación, ¿no? Cuáles son las carpetas de averiguación o cuáles se les dio seguimiento, en cuáles están todavía en investigación y cuáles son los delitos. Por ejemplo, a mí me interesan en el caso de violencias, pues desde el feminicidio, acoso, ¿no? Todos los que están ahí por entidad federativa, a nivel nacional y por entidad federativa, ¿no? Y también habrá que ver, porque como no, lo que se está trabajando es que haya una homologación, ¿no? De los delitos en el Código Penal Federal. Hay unos estados en que tienen el suyo, por ejemplo, no entran algunos delitos sexuales que sí están en el de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O en el tema de aborto. Entonces, esos también son una fuente de información bien interesante. Y GIRE, ¿no? Que es el grupo de reproducción elegida, el grupo institucional de reproducción elegida, también saca informes, ¿no? Y esa es una organización de la sociedad civil por el tema, por ejemplo, de aborto, de embarazo adolescente, ¿no? Y entonces también tiene estadísticas, pero también que se ha impulsado de políticas para ello, las normativas. Entonces ahí tenemos como muchas fuentes de información. Súper. Oye, quiero también una pregunta a ti como una persona con experiencia investigando estos temas de violencia. Son temas difíciles, pesados, que dicen que atraviesan nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. ¿Qué recomendaciones tú le das a una persona que quiere entrarle por alguna razón, está motivada también o siente curiosidad de trabajar en estos temas a nivel de autocuidado, de redes? Creo que es muy importante también fomentar eso, ¿no? En temas tan difíciles y complejos que nos generan a veces desesperanza continua. Sí. ¿Cómo poder contrarrestar un poco eso para seguir mirando hacia el futuro? Sí, siempre se trabaja con temas como así, ¿no? Este tipo de violencia, etcétera. A mí me gusta un enfoque que se llama terapia narrativa, y
Y entonces a mí me llamaba la atención cuando lo estudiaba, que cuando hablábamos de temas de violencia, algo que nos insistían pues ¿no? el grupo docente era cómo no dejarse arrastrar por el problema, que es algo que cuesta un montón de trabajo porque entonces empieza a ver todo así, ¿no? Y a veces entendiendo pues las condiciones de desigualdad, de todo esto estructural, pues es complicado, pero entonces que una historia tiene múltiples tramas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pones luz a eso que también generalmente no se habla, que es la agencia, la transgresión, ¿no? La organización política o la capacidad de organizarse políticamente de las personas, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cómo le pones luz a esa parte? Entonces, es no dejarse arrastrar por el problema, que es complicado, pero para no dejarse arrastrar, debes de trabajar casi siempre colectivamente, ¿no? De manera colegial. Yo me acuerdo que también cuando estaba en la CTP, para mí, o sea, yo terminé así como con burnout, pero yo creo que si no hubiera sido por mis compañeras, que ahí por eso hay la obligación del Estado de que a grupos de derechos o estos colectivos les tienen que dar, le brindar acompañamiento, es decir, quién cuida a quienes cuidan, ¿no? Pero bueno, muchas veces no se hace. Entonces, ¿cómo te conformas como grupos de conciencia, ¿no? De autorreflexión ahí para poder politizar el malestar, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Entonces, eso que me pasa a mí no es a mí porque yo sea débil y no aguante estos temas, ¿no? Entonces, qué frágil soy, etcétera, sino más bien cómo afecta. Y eso es algo que también creo que en la investigación debemos pensar, en la investigación y en el acompañamiento. El tema de cómo soy afectada y cómo afecto cuando hago investigación con quienes trabajo, ¿no? Pero también en un acompañamiento aunque sea individual. Siempre está ese tema, pero generalmente no se habla de eso, ¿no? Cómo nos trastoca, nos afecta en el sentido de, ¿no? todo lo que se mueve ahí. Y te digo, y tener grupos, ¿no? O sea, yo creo que este trabajo siempre tiene que ser colectivo. Y el tema del autocuidado, que es desde reconocer mis propias limitaciones cuando ya esté sintiéndome, ¿no? Rebasada, porque si no también la atención o lo que vaya a hacer o la investigación que vaya a hacer de ahí, pues también se va a ver y hay que reconocerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tipo de atención, pues se va a ver afectada también porque yo ya estoy, ¿no? Como rebasada, desolada, etcétera. Y entonces hay que reconocerlo, que se puede trabajar, ¿no? Como también de manera grupal, hasta algo que cuesta mucho trabajo, que es decir, yo hasta aquí puedo llegar, ¿no? Que es dar cuenta como de esos límites que tengo, porque generalmente eso es visto como debilidad, ¿no? O bueno, y hay instituciones que no te lo permiten, pues, pensando en los temas de precarización laboral, ¿no? De exigencias que hay, pero por eso es importante creo que hacerlo siempre de manera colectiva, ¿no? Y tener estos espacios. Muchos de las organizaciones de la sociedad civil que yo conozco, que por ejemplo son refugios, etcétera, y que ven violencias súper extremas, ¿no? O sea, mujeres que llegan ahí porque salieron corriendo porque las quemaron, etcétera, porque las intentaron matar. Y entonces pues todo esto de qué manera impacta, y tienen sus grupos que son guiados por otras personas, que es cuidar a quienes cuidan, y esa sería una política fundamental en el tema de los cuidados de gente defensora de derechos, ¿no? Y de acompañantes. Eso creo que es fundamental. Entonces el tema de cuidar a quienes cuidan, y que eso debería proveerse por la propia institución, ¿no? Y el Estado. Pero hay muchos ejemplos de esta organización que viene desde las propias personas que lo hacen, ¿no? Es decir, hablando de su agencia, que lo hacen. Entonces yo sí recomendaría eso, ¿no? O sea, eso sí es fundamental. Me parece bonito porque cuando de mis primeras experiencias laborales hace muchos años fue en temas de violencia en Colombia, y yo terminé, sí, dije ya, o sea, bueno, terminé normalizándolo, que es como una parte también, ¿no? Como los médicos en las urgencias, sí, como para poner, ya te pones ahí como un velo y dices, bueno, así es la vida. Pero yo decía, bueno, ¿cómo hacen las personas que trabajan estos temas? ¿Sabes? Se constituye como su motivación a lo largo de la vida. Entonces me parece interesante que si alguien está comenzando, que lo pueda comenzar a construir desde ahora, un autocuidado a futuro, porque pues estamos en países que estas problemáticas son más frecuentes de lo que nos gustaría, y pues hay personas que le entran y que tienen que trabajarlo, pero que lo hagan de una manera también cuidadosa de sí mismos y de sus colectivos alrededor. Sí, y la otra es que en esas estrategias que también, pues, digamos que una buena práctica sería que sea rotativo, porque cuando te toca todo el tiempo estarlo así, como o te
¿no? O te generas embotamiento emocional, insensibilidad, muchas cosas, pues como una forma de defenderte frente a todo eso que te está afectando, doliendo, etcétera. Tu cuerpo además va a hablar, ¿no? Pero sería eso, cómo se constituyen en rotativos, o sea, cuánto tiempo es el máximo que puedes estar trabajando. Te digo, uno lo aprende sobre la experiencia después de decir, ¿qué me pasó? ¿No? O sea, ¿qué me pasó? Que me sentía muy cansada, deprimida incluso, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de los efectos que esto tiene. Por eso sería muy importante cómo se piensa colectivamente y cómo se va rotando, ¿no? Sí, también estoy pensando en los funcionarios públicos, ¿no? Todas las personas que están sí. en las organizaciones trabajando estos temas, pues lo poco quizás que falta reflexionar sobre cuánto burnout pueden estar pasando y que ni siquiera están en sus tablas de riesgo, no pueden renunciar, Exacto. no pueden rotar, no hay una opción ahí, y en eso habría toda una brecha que podríamos también incidir para ese tipo de trabajo, ¿no? Exacto, sí, yo creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, para terminar con una parte de futuro, de diseño de futuro, ¿tú qué oportunidades piensas que existen para profesionales en este tema? Digamos, nos contaste lo que se está haciendo, pero tú, ¿cuál es tu esperanza hacia futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué más hay por hacer? Que tú veas que quizás no se ha abordado tanto, o que puentes que hay que construir o fortalecer todavía en estas líneas que tú trabajas. Pues yo creo que definitivamente como la parte de o sea, seguir trabajando y pensando una intervención clínica, pero desde una perspectiva pues más desde género, derechos, ¿no? Derechos humanos, interseccional. Creo que hay también mucho que hacer en trabajo comunitario, que es muy bonito, que aquí hay pues ejemplos, nada más que no habría que como enfatizar más qué se está haciendo en las comunidades, en diagnósticos psicosociales, en el tema como de peritajes especializados también, ¿no? Que tengan este enfoque. Y otra área que yo creo que hay que seguir trabajando y que está bien interesante, porque pues, muchos psicólogos han sido los que han generado todo este trabajo por ejemplo, de bases de datos, de sistemas, ¿no? De generación de sistemas, de generación de contenidos, ahora pensando, ¿no? Que lo que recibimos, pues hay una agenda en lo que consumimos en las redes o en los diferentes medios, y entonces cómo también podemos incidir en la generación de contenidos, ¿no? Como para pensar en la agencia que hay y creo que hay ejemplos bien interesantes, hasta el uso de las inteligencias artificiales, de todo el trabajo de sustentabilidad, ¿no? Eso creo que es bien interesante porque ahora se dice y estaría como dentro de las habilidades o competencias genéricas que deberíamos tener, pero cómo se pensaría para la incidencia justamente de quienes estamos en la psicología en esos espacios que son como emergentes, ¿no? O sea, esos temas que son emergentes. Pero también pues que sería, o sea, es que pienso en tantos ámbitos que la psicología puede estar, ¿no? En el educativo, digo, en el comunitario, en el trabajo también, pues de desarrollo de política pública, no sé, como que se me ocurren, te digo, algunos de los que he pensado más son esos, ¿no? Y los usos, pues te digo, de las tecnologías para los diferentes espacios donde podamos estar insertados. Hay trabajos bien bonitos, ¿no? Del tema de las fobias y cómo se trabaja con inteligencia artificial, ¿no? Con el tema de exposición, pero desde realidades virtuales. Entonces, para la clínica, pero se podría también hacer para otros espacios. Te digo, el tema de los datos, de la minería de datos también, como podría enfocarse para la psicología. Y qué otros temas podría pensar que son emergentes o que tendrían que estar ahí. O también, si quieres, pensemos en recomendaciones, oportunidades para nuestras futuras colegas que van a egresar y que están saliendo. De tu experiencia, ¿qué les dejarías? Porque es importante trabajar en estos temas desde perspectiva de género y pensando hacia el futuro. Sí, creo que eso es bien importante porque algo que pues, ¿no? Decían, o una de las exigencias, por ejemplo, en las últimas movilizaciones estudiantiles, fue que la psicología aunque fuera una psicología crítica y con esta perspectiva, porque generalmente lo que se encuentra, ¿no? Que se ha denunciado, ¿no? En toda la ciencia, nada más en psicología, es el androcentrismo, ¿no? Es decir,
cuál es el sujeto, uno, que genera conocimiento, ¿no? Y donde es borrada como los aportes de las mujeres a las diferentes disciplinas, pero también cómo se ha pensado, desde dónde parte las comparaciones y todo de un sujeto varón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en investigaciones sobre infartos, por qué son diferentes los síntomas en hombres, y ese generalmente se toma como el referente universal y no se ha tomado la experiencia de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí venía esta idea de una psicología con esta perspectiva, ¿no? Sin sesgos, no androcentristas, sin sesgos de género, pero también una psicología comprometida, esto que se llama conocimientos implicados, es decir, obedece realmente a las necesidades, ¿no? De las personas, a las problemáticas sociales, etcétera. Esa era también otra de las, como de las cosas que ponían ahí como en las exigencias. Y también pensar cuáles son las deudas históricas que tenía la psicología hacia grupos subalternos, ¿no? Desde mujeres, pero también, por ejemplo, personas indígenas, personas afrodescendientes, temas, por ejemplo, como el pesocentrismo, ¿no? O sea, todo este tema que de repente no se hacía visible, pero también un reconocimiento que es como dos de los temas centrales en la epistemología feminista, que es las mujeres como objeto de estudio, ¿no? Cómo se nos ha visto, las teorías, los modelos, ¿no? Los enfoques, cómo ven a las mujeres y qué se dice sobre ellas. Hay jerarquías o no, qué se dice sobre cómo enferman las mujeres, si se patologiza, etcétera. Hasta ver los aportes de las mujeres, que tanto están presentes en lo que estudiamos. Se nos dijo sobre qué aportes hicieron las mujeres a la disciplina científica, ¿no? Entonces, esas son cosas que eran muy importantes o que en su momento se exigieron. Pero también creo que una de las recomendaciones es, además como de mirarlo de esa manera, cuáles serían los vacíos que quedan en la psicología y de qué manera yo podría, ¿no? Estar incidiendo para esos vacíos. Saber que tengo que buscar por mis propios, digamos, como que una de mis responsabilidades también es buscar otras experiencias, por ejemplo, para que yo pueda insertarme en la investigación, en la atención, etcétera, como decíamos, ¿no? En voluntariados, en las prácticas profesionales, en el servicio social, ¿no? En los programas de iniciación temprana de investigación, por ejemplo, voluntariado. Entonces creo que es importante. Y la otra es que, si bien a lo mejor cuando salgo siento que no sé nada, ¿no? Y que es algo que comúnmente se dice y que me genera pues mucho malestar emocional saber que me tengo que enfrentar a ello, creo que algo que sería importante tanto hacer ver en las clases, pero también yo como psicóloga o psicólogo, ¿no? Que está egresando, saber hacer un listado de las competencias que sí adquirí, cómo lo socializo también con otras compañeras y compañeros, ¿no? Para saber cuáles son las que sí tengo, porque de repente eso falla. Entonces, como que darse cuenta de qué es lo que sí hay, que es de nuevo regreso a la narrativa. Generalmente vemos lo que no hay y poca luz le ponemos a lo que sí hay. Entonces, esa sería, creo que también, lo he pensado luego en las clases, pues trato como de hacer estos recordatorios a partir de ejercicios que se hacen de, bueno, en este artículo tienes que identificar tal y tal, y entonces decir cómo llegaste a ello y qué competencias tuviste, ¿no? O has tenido que consideres que son importantes para llegar hoy a este resultado, ¿no? Porque se piensa que esas tienen que desarrollar así, ¿no? Sí, bien sí en la práctica, pero como que casi no están relacionadas, no las he fortalecido, etcétera, ¿no? Y es cuando se van dando cuenta, y bueno, y también tienen que saber cuáles son mi área de oportunidad, pero sí, eso creo que sí sería importante, ¿no? Cómo vamos reconociendo qué sí estamos haciendo, qué competencias estamos desarrollando y cuáles tendrían que mejorar. Y que haya más perspectiva de género en nuestros colegas. Sí, no, eso sí, definitivamente, ¿no? Eso creo que nos ayuda. Yo creo que cada vez yo escucho más, no sé si porque hay una influencia o porque también estoy sesgada, de que se mencionan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de aportes, no sé si porque es la clase de aportes y entonces se menciona, y veo menos resistencias que antes en el alumnado. No sé si hay como esta influencia definitivamente de todas
pues de todas las movilizaciones, ¿no? Movimientos sociales que se han dado, pero pues bueno. Sí, que quizás estas generaciones de colegas van a tener una incidencia de ver estos lentes de perspectiva de género que otras generaciones atrás. Exacto. Pues no, ni las veíamos. Yo en mi formación, cuando yo me formé, tampoco había estos temas en lo absoluto. Entonces, no, pues desde las pintas que hay, ¿no? Lo que muchas de las experiencias, esas y de pensarse también desde identidades diversas, ¿no? La comunidad LGBT, por ejemplo. Así es, vamos a la diversidad, a reconocer la diversidad. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Voy a terminar aquí la grabación. A ti le dije la última, la verdad, no sé qué tal, pero bueno.